Nosotros tenemos 14 capítulos, 17 capítulos, que lo vamos a desarrollar en 14 clases. Los 17 capítulos comenzamos ahora con lo que es la definición de puerto, lo vamos desarrollando capítulo a capítulo en las sesiones de 2 horas menos 15 minutos, que es lo que debo yo cerrar la clase para que pueda entrar el otro profesor. En el camino les voy a ir dando unos tips de cómo es el curso, de qué se trata, y no en un solo speech no se puede, ¿no? Porque siempre uno deja cosas olvidadas. Vamos a dar comienzo con el primer capítulo, que se llama el capítulo 1, la definición de puertos. Aquí a la derecha he puesto justamente en la parte alta del dibujo, que es un croquis, hay un muelle, y en la parte de abajo hay otro muelle. Si yo uno estos dos muelles, que es un transporte marítimo, y ven ustedes cómo en la tierra están acopiando materiales por medio de camiones, de trenes, van acopiando y lo llevan hacia los puertos. Entonces, por definición de puerto es el lugar donde se hace intercambios de mercadería de tierra a mar, y aquí está el otro barquito de mar a tierra. Esa es la definición de puerto. Ahora vamos a ver, así les he explicado, vamos a ver lo que académicamente y literalmente se dice. La siguiente página, la siguiente diapositiva. Aquí está lo que les dije, la definición de puerto. En este caso nosotros estamos haciendo puede ser la carga o puede ser la descarga, pero es siempre de tierra a mar, de mar a tierra. Entonces ahí está la definición física académica. Puerto es un lugar de intercambio de mercadería terrestre y marítimo, nexo entre los centros de producción. En el dibujito les mostré los centros de producción y los centros de consumo. El desarrollo de la economía de un país ubica privilegiadamente para la salida a la cuenca del Pacífico. Esto es teórico, yo les voy a explicar de una manera más... miren, ustedes ubican en América del Sur. En América del Sur ubican al Perú. Y en ese Perú ustedes tienen 3.000 kilómetros de costa. En esos 3.000 kilómetros de costa hay diferentes puertos. Puertos en Tumbes, en La Cruz, puerto en Medio, en Guarmey, puerto en Callao, puerto en el sur, puerto en Metana, etc. Entonces, en 3.000 kilómetros hay los puertos. Toda la carga se viene y se va por esta carga que es el Perú, que es América del Sur, se va hacia Asia. Y por eso en esta cuenca se llama Cuenca del Pacífico. Y nosotros somos unos suertudos porque justamente está al centro de esa cuenca del Pacífico. No es tan privilegiado el Ecuador ni tampoco Chile. El Perú sí, porque está en el centro de esta cuenca del Pacífico. Cuenca del Pacífico porque sale en el Océano Pacífico y se va hacia Asia. La siguiente, por favor. Ven, aquí son ya más un tema académico, ¿no? Un tema de definiciones, pero la definición exacta la tienen ustedes mismos. Ustedes pueden hacer su propia definición, pero vamos a ver cómo es que la parte académica dice: un muelle comercial es un muelle comercial hacia un puerto comercial. O sea, el tipo de descarga que hace en el muelle es el tipo de nombre que tiene el puerto. Entonces, un puerto comercial, intercambio de mercaderías en general, son muelles de carga y descarga, almacenes, grúas, controles. El industrial, pesquero y minero. Aquí el puerto también lleva el nombre del muelle. Por ejemplo, un muelle minero, les voy a explicar, un muelle minero es un muelle cuyo ancho de la embarcación es, aunque valga la repetición, es bien ancho.
porque la carga que lleva el producto es un mineral. Este mineral, imagínense, tiene un peso específico de 7.850 kilos por metro cúbico. El agua tiene 1.000. Miren, es 7 veces, 8 veces más pesado que el agua, ¿no? Entonces, el barco no puede ser pequeño, el barco es grande. Y en el barco grande, cuando lleguemos a estudiar el barco, se van a dar cuenta que el ancho del barco se llama manga. Entonces, esos barcos son mangones. Un muelle pesquero es un muelle también de características para que recoge el pescado. Y un tipo industrial es los tipos que sirven para cargar los contenedores. Entonces leamos, dice, los muelles pesqueros, de acuerdo al tipo de pesca, los muelles artesanales, muelles industriales, los muelles mineros, son de ancha manga. Aquí no es mango, si no es manga, corrija. El ritmo y el sistema de la clase es así. Yo les explico como clases muy ordinarias y después pasamos al aspecto académico, que es lo que dice. Eso lo pasamos más rápido. ¿Por qué? Porque ustedes tienen diapositivas, que yo les recomiendo otra vez. Todas esas diapositivas al momento de terminar el curso, ustedes empásenla. Acuérdense de mí, cómo ustedes van a necesitar estas copias, que va a tener un montón de contenido de tablas para cuando estén ejerciendo la profesión. La siguiente, por favor. Aquí podemos distinguir lo que decían el muelle pesqueros, los ejemplos que hay, el muelle de Chogán, que antes era Hierro Perú, que está en Marcona. Este muelle solo es específico para el embarque de mineral. Hay en Enapu, en el Callao, hay los muelles que son A, B, C. El 5C es un muelle que se sirve para mineral, ¿no? En el Callao. El muelle para cementos, limas, el muelle Conchán. Ojalá hubiésemos perdido los otros sistemas de clase personales, porque yo siempre hacía una práctica y llevarlos al muelle de Conchán, pero esta vez vamos a tener que ver aquí foto, la imaginación de ustedes vale. Hay un terminal casero para el gas, que es en Ventanilla. Cider Perú es otro muelle también de minerales que está en Chimbote, y hay otros. Hay los muelles recreacionales para los deportes, los yates o lanchas deportivos. Tiene que estar en zona muy abrigada y ser pequeños como los yates o marinas. Por ejemplo, ustedes cuando estamos en el agua dulce, ahí ve que hay un yacht club en Chorrillos. Entonces, esos son los yachts para embarcaciones pequeñas. Y después el tema para los muelles de defensa nacional que están en función del tema militar. Los muelles dependen del tipo de embarcación, corbetas, fragatas, misileras, buques submarinos, de la base naval. ¿Por qué son diferentes estos muelles? Porque diferentes son las embarcaciones. Miren, un muelle que es muelle misilero es un muelle de ancho muy angosto. Y el muelle de submarinos, ustedes se imaginan a un globo. Igualito, es un globo que está coderando al muelle. Por eso son especiales estos muelles, de submarinos, muelles de corbetas, de fragatas misileras, etc. La siguiente. Otra vez lo académico. Esto es lo académico, pero ustedes, más que académico, ustedes saben que esto es al criterio suyo, al criterio de ingenieros. Vean ustedes, esa es una clasificación académica de los puertos. Dice, de acuerdo a las condiciones físicas del lugar, la ubicación podemos clasificarles en puertos costeros que están ubicadas en todas las zonas que están en el mar,
¿no? Inmediatas al mar. Y se dividen a su vez, la siguiente, por favor. Aquí están los muelles costeros que son, por ejemplo, que tienen una bahía natural, la que está a la izquierda. Son entradas naturales. Y esta es una bahía como la bahía de Chipote, por ejemplo. Entonces, estas bahías ya tienen la defensa. Cuando no tienen esa defensa, aquí, ya va, disculpe, ingeniero. Roberto Guerrero, apague su audio, por favor. Roberto Guerrero, Robert Guerrero, apague su audio, por favor. No se escucha nada al ingeniero. Listo, ingeniero. vuelve la otra lámina, por favor, Nati. Ok. Ya. Listo. Acá. Fíjense, es lo que yo les decía. Por ejemplo, un puerto siempre tiene que estar en una zona tranquila, como es, por ejemplo, en este caso una bahía. Es natural. Y entonces aquí se puede colocar el muelle porque hay poco viento y hay poca movimiento de mar. Si no tiene esa calidad de tranquilidad, se hace artificialmente. A la derecha he dibujado dos rompiolas que también le dan tranquilidad a la zona marítima. Todos estos puertos son puertos naturales y costeros, ¿no? Ahora sí ponme la siguiente lámina, Nati. Aquí está. Puertos interiores, por ejemplo, ya los que están al interior del país son los fluviales, lacustre y puertos en mar abierto. Por ejemplo, los fluviales, ahí tenemos Iquitos, Ucayali, Pucallpa. Y los puertos lacustres en el lago Titicaca tenemos el muelle binacional que tiene allí. Ahora, también se están distinguiendo puertos en mar abierto, es decir, los que no tienen, además de eso, lo que no tienen protección, como es el muelle de Conchán. La siguiente, por favor. La siguiente, Nati. Aquí vamos a ver cómo es que acoderan los barcos. ¿Qué cosa significa acoderamiento? El acoderamiento significa cuando el barco se pega al muelle. Cuando el barco se pega al muelle, se está cuadrando en el muelle, pero su palabra técnica es se está acoderando al muelle. Este acoderamiento se puede hacer no solamente en los muelles, sino en boyas, que son los que están flotando y ahí se amarran y en detalle lo vamos a ver más adelante. Hay los pantalanes o plataformas que son como el muelle de Conchán, que tienen un puente hasta llegar a la plataforma y después hay un cabezo y ahí amarran. La siguiente, por favor. Ahí está. Esto, desgraciadamente, no podemos hacer la visita, pero esto es lo que hacíamos en las prácticas. Miren, todo esto desde donde está la arena, que esté abajo y donde están las rompientes se ve el mar espumoso. Desde este punto hasta una parte ancha se llama puente. Todo ese es el puente. Y la parte ancha se llama cabezo. Vean, este es un mar abierto. Y es un mar abierto, fíjense que tiene aquí a la mano derecha, colgando de unos cables, tiene lo que son los postes de amarre. Aquí el barco se amarra. La corriente viene desde el punto de la izquierda hacia la derecha, despegando al mar, porque si fuera al revés, chocaría la lancha contra el muelle. Entonces aquí tiene estos que son para, digamos, amarrar la lancha. Ustedes ven a la mano izquierda hay un barquito pequeño. Ese barquito pequeño tiene la potencia de poder jalar a este barco.
y este es el barco, y todo es un mar abierto. Ponte un ratito, que hace frío. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Nati, ¿nos escuchas? La 10, por favor, se ha colgado, Sí. creo. No, pasamos al segundo capítulo. Ah, ok. Nuestro principal material para un diseño es el barco. Nosotros tenemos que diseñar los muelles para los barcos. Entonces hay barcos de todo tamaño, desde barcos chiquitos. Por ejemplo, les doy para que tengan una idea del tamaño y el tonelaje de los barcos. Una bolichera para pescado, esas que pescan la anchoveta, tiene 300, 400 toneladas de peso. Y un barco minero tiene 300.000 toneladas de peso. Entonces, hay barcos de todo tamaño. Entonces, en este caso, en la figura estamos mostrando un barco de turismo, un barco que lleva pasajeros, ¿no? La siguiente, por favor. Nati, Ya, tú me ya la escuchas. pasé. Ya, mira, antes de seguir, no quiero que se conchan, hay dos láminas. Hay una superior y después hay una donde se muestra el muelle y hay una donde se está amarrando. ¿Puedes hacer el favor de mostrarla eso? Porque Sí. quiero explicarles a los alumnos eso. Es la diapositiva 10 del capítulo anterior. Ah, listo. Miren, alumnos, esto es lo que he querido mostrarles que no se veía en la foto. Fíjense, yo les dije que la corriente del agua viene de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque tiene que despegar el barco. Sin embargo, para que no se vaya tanto, tiene estos amarres. Esto donde están apoyadas estos elementos de fierro se llaman vitas, vitas de amarre. Este también es una vita, pero de salida rápida. Este es un gancho. Para caso de emergencia, salta y sale rápido. Pero fíjense, la parte de atrás del barco, lo vamos a ver más adelante, se llama popa, como el trasero, poto. Y entonces aquí en la popa se amarran estos dos y adelante se amarran otros tres. Pero esta es la carga, el tipo de carga, cómo se está haciendo en el cabezo. A estas son las defensas. Aquí al cabezo se está cargando y descargando. Este es un mar abierto. No he querido que se pase porque aquí he querido explicar que estoy señalando ahora, se llama dolphin. Y estos dolphines son sujetos de amarre, son elementos de amarre. Aquí mismo en el muelle Conchambean estamos viendo el pilote, que es un pilote metálico que está forrado con polietileno, ¿no? Y aquí las vigas son de concreto. Ahora sí, seguimos, Nati. Al barco. Al barco. Voy. El barco es un medio de transporte por el mar, ríos, lagos. El barco tiene dos partes principales, el casco y la superestructura, la parte de arriba. Miren, el ejemplo de este barco es un barco comercial y estos que están aquí arriba son contenedores. Entonces un barco comercial y este es un barco para contenedores. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Miren, ahora sí vamos a ver el tema académico. Miren, del nivel del mar que estoy mostrando acá, hacia arriba se llama obra muerta y hacia abajo obra viva. Y desde la quilla, que es la parte inferior del barco, hasta el nivel del borde se llama casco y encima se llama superestructura. Este es el barco. La siguiente, por favor. Las partes principales del barco. Miren, el casco, que es el vaso flotante, la quilla, que es el elemento principal, y la quilla, voy a detenerme allí,
La quilla es el elemento principal y lo que diseña todo el barco. La quilla en la parte inferior es como si fuera una viga. Y ustedes han estudiado, ya hemos estudiado que una viga tiene un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos. Y entonces cuando viene la ola levanta y le da apoyos. El caso más desfavorable para un barco es cuando la quilla está al centro de la ola, está justo en la ola. Entonces cuando tiene un solo apoyo, y si tiene un solo apoyo, la quilla, que es una viga, tiene voladizo a la derecha y voladizo a la izquierda. Las otras de las partes se llaman las cuadernas, que son las piezas curvilíneas que se insertan en la quilla en el sentido transversal a manera de costillas. Y los baos, que son elementos horizontales transversales que sirven de arrioste a las cuadernas y de apoyo a las cubiertas. La siguiente, por favor. Aquí en esta planta la vemos mejor, fíjense. En esta planta estamos mostrando lo que es, ¿se acuerdan que le dije que la parte trasera es como la popa? Para no acordarse, que no repito otra vez, es la popa. Ya lo que queda adelante es la proa. Entonces, siempre lo de atrás es proa. Ahora, cuando ustedes suben a montar un caballo, entonces el estribo del caballo, ponen el pie ustedes en el estribo y suben hacia el lado opuesto que se llama el costado del babor y después al costado estribor. O sea, babor y estribor, ¿no? Y la línea de crujías que es la que está al través. Vamos a leer qué dice. Elementos planos. Las planchas exteriores al casco se denominan forros. En los planos horizontales llamados cubiertas, si esta superestructura y entre puentes, si están en el casco. Planos verticales, rigidizadores, denominados mamparos. Esos son los mamparos, los planos verticales, no olvidarse. Y los mamparos, cubiertas y entre puentes, dividen al casco en bodegas, siendo posible la carga a través de las coberturas denominadas escotillas. La siguiente, por favor. Ya aquí está más práctico, pero es lo mismo ya. Estribor, babor, proa, popa. Siempre la popa, la parte de atrás, no se olviden. Ya en la superestructura que son eso es la definición. La siguiente página. Miren, esta que fuera parece que es una aleta, pero esta es la parte cómo se presentan en la proa, ¿no? En la proa. Miren, tiene esta forma, primitivamente tuvo esta forma. Después se modificó con esta roda, se hizo más curva. Y ahora esta es la evolución de la proa, cómo se ha evolucionado. Y ese es el muro. La siguiente, por favor. Este es al revés, el tema de la popa. Entonces aquí está abajo el timón, ¿no? Aquí viene la hélice de propulsión que van. Y entonces aquí está otra forma también que tiene del timón, pero es lo que va dirigiendo. La popa tiene forma y dimensiones que facilitan el paso del agua. Se llena el vacío provocado por el avance del barco y a la vez alejan los elementos de gobierno y propulsión. La siguiente, por favor. Nati, ¿tú llegas a ver el mouse cuando lo movemos? Sí. Listo. Ya, entonces, dimensiones. Aquí vamos a dar en teoría y después lo vamos a ver en el dibujo, que es la eslora, que es el largo de la embarcación, la eslora, la total, la entrepercular es la manga, lo que le dije, la B, el ancho de la puntal es la distancia vertical entre la quilla y la cubierta principal, medida en sección
maestra del barco. Calado D es la distancia vertical medida entre el nivel del agua y el borde inferior de la quilla. Por lo general, el calado y la popa es mayor que la proa, siendo este primero definido como calado del barco. Cuando la embarcación está en plena carga, cuando está cargado, o sea, está achatado, el calado es máximo y se encuentra descargado o el lastre, el calado es mínimo. Franco bordo, ahí está, vamos a ver qué es el franco bordo. FB es la distancia vertical entre la línea de flotación a carga plena, carga de intersección de la cubierta principal con el costado de la nave medida en sección maestra. La siguiente, por favor. Acá está, miren lo que estuvimos diciendo en literal. Ahí está la manga, el ancho del banco. Después, esta es la unidad de flotación. En la unidad de flotación hacia el borde se llama franco borde. Desde la línea de flotación hacia la quilla es el calado. Y puntal es el total de todo, el franco bordo y el calado se llama puntal. Siguiente, por favor. Y aquí lo vemos en forma longitudinal. Ahí está lo que se definía eslora entre perpendiculares, eslora total. La eslora total, como ustedes están viendo, es todo el largo del barco. Y entre perpendiculares es entre el timón y justo la proa. Después ahí se está viendo la línea de flotación, las dimensiones del barco en forma longitudinal. La siguiente. Fíjense, el barco está en el mar. El mar recibe dos clases de movimientos, el viento, que es el que le procura el viento, y en todo caso las corrientes del mar. Estos hacen que se mueva el barco. Entonces hay 6 movimientos en el barco, 3 en un eje y 3 en otro eje. Veamos primero los movimientos del barco que están acá en los ejes que están octogonales. El movimiento de vaivén, que es va y viene el barco. El movimiento de deriva es en el eje transversal. El barco está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y después la alzada es el movimiento en el eje vertical que sube y baja. Esos son los movimientos en estos ejes octogonales. Ahora tiene movimientos de rotación, la siguiente, de giros, la siguiente. Aquí está de giro, mire, en los mismos ejes octogonales hay un giro en la parte donde hace el vaivén, ¿no? Y ese movimiento se llama balance. Después hay el movimiento de la alzada que habíamos visto. Ese movimiento en rotación se llama guiñada. En el movimiento en el eje de la deriva hay un cabeceo, que es el movimiento que baja y sube. Estos movimientos que si ahora lo estamos viendo en teoría por separado, nos va a servir para definir los muelles teniendo en cuenta estos movimientos del barco. Ustedes saben además que cuanto mayor sea el viento, mayor sea la corriente, mayor son estos movimientos. Por eso es que se dice que el puerto debe estar abrigado, donde no haya los movimientos ni de vientos, o reducidos, no quiero decir que no haya, siempre habrá. La siguiente, por favor. Esto es lo que he explicado, que es en literal, lo que ustedes pueden leer. La siguiente. Se acabó este capítulo. Ay, gracias.
puerto. Ya, ok. Miren, vamos a entrar a esta parte de operaciones portuarias. A ver si no has puesto algún dibujo que te encargué, Nati. Sube la lámina. No, aquí solo esta. A la próxima tenemos que ponerle dibujos. Ya, la siguiente entonces. No hay un dibujo primero. Pasa No. a ver si sigue pasando. Sigue, la siguiente. A ver si debe haber otro dibujo más de un barco. Ay, yo mismo lo veo claro. ¿Usted? Espera, Nati, no está viendo sus ojos. Ok. La siguiente. Vea, alumno, este tema es netamente académico, porque miren, las operaciones portuarias son todas las que se refieren a que cómo cargamos un barco o cómo lo descargamos. Entonces, darle un título y clasificarla entre obras principales, complementarias, es netamente académico. Lo que yo quiero decirle, y grábense ustedes en su memoria, que las operaciones portuarias son la manera de cargar o descargar el barco, y hay diferentes formas. Entonces vamos a entrar a la parte académica. Vamos a ver qué dice de las operaciones portuarias. Las operaciones portuarias se definen como el conjunto de operaciones necesarias para poder efectuar la carga y descarga de la mercadería desde el barco a tierra o viceversa, de tierra a mar, de tierra al barco. Estas operaciones se dividen, es una división académica, ¿no? Operaciones principales y operaciones complementarias. Las operaciones principales están constituidas por movimientos propios de la mercadería, como la carga, descarga, almacenamiento y evacuación. Y las operaciones complementarias son aquellas primordiales en la organización de la operación portuaria, así como la identificación de la mercadería, despacho de aduanas, reconocimiento de averías, etc. La siguiente, por favor. De acuerdo con la vía que sigue la mercadería, podemos clasificarlas en operaciones portuarias directa, semidirecta e indirecta. Esto más o menos ya tiene un cierto sentido en lo que son las operaciones portuarias. Vamos a hablar de la directa. Dice, el barco descarga la mercadería directamente al camión, vagón, ferrocarril, tubería o transbordo. Esas son las directas. Este tipo de operaciones depende del tamaño y características del transporte interior. Requiere de tráficos muy propagados y experiencia en operaciones similares. Además, exige que las prácticas de clasificación de mercadería, del pesaje y los trámites de aduanas sean lo más rápido posible para no dilatar considerablemente la operación. Yo creo que todo esto son consideraciones que debe tener el ingeniero diseñador de puertos, no, porque él no va a estar viendo si es directa, indirecta, él hace el diseño y de ahí le sale directo, indirecta, pero hay consideraciones que tiene que tener, pues, para su cultura de diseñador. La siguiente. Aquí está una operación directa. Vean cómo este muelle de acá, que está acá, es un muelle de borde. Es un muelle que está hecho con relleno acá, ¿no? No es un muelle con pilotes y losas, ¿no? Es un muelle así, que se le llama muelle marginal. Estos muelles que son así son marginales. Aquí a coder el barco, se pega el barco, y del barco pasa directamente al camión y se lo lleva. Es una operación directa. La operación directa también puede ser, ¿no?, que esto sea un gas líquido,
o que sea un líquido, sale del barco a la manguera y de frente se va al depósito. Y se acuerdan que dijeron también que era un trasbordo, ¿no? Claro, cuando el barco está acoderado al costado otro barco que es el que carga, de ese barco hace trasbordo y lo pasa al otro barco. También es una operación directa. Pero le digo nuevamente, esto es como para, digamos, hacer un informe y decir los términos que corresponden, pero para un diseñador de puertos, él diseña y después ya tendrá la clasificación. La siguiente, por favor. Aquí hay una operación ya semidirecta. Miren, cómo el barco lo acodera y descarga en el muelle. Y del muelle lo cargan al camión, del camión al almacén. Entonces esto es semidirecta, no es directa, semidirecta, al muelle, al camión y al almacén. Aquí hay una operación también semidirecta con un barco que está acoderado. Entonces sale y pasa acá y del muelle carga el otro barco. Esa es una operación semidirecta. La siguiente. Esta es una operación indirecta, ya la hemos visto, esta en que está pasando, digamos, en una operación indirecta, pasa al muelle, del almacén al almacén y del almacén al camión. Y cuando es un líquido, pasa la tubería, el líquido, y pasa al recipiente, al elemento que guarda el líquido ahí en los cilindros. La siguiente operación. Esa es indirecta. Ya. El acoderamiento que nosotros le dijimos es cuando el barco se pega al muelle, que se llama acoderar o atracar. Entonces, los atraques se hacen de diferente forma. También se entra a un sistema académico para poderlo definir, pero atraque es eso, atraque es el pegarse un barco hacia el muelle. Cuando se pega, que se llama acoderamiento, ese acoderamiento es el atraque. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, existen formas de atraques, existen diferentes formas de atraque, cuyas formas dependerán principalmente de la función del puerto. De acuerdo a las condiciones físicas del lugar de ubicación, podemos clasificarlas en atraques en zonas abrigadas, atraques en mar abierto, y vamos a definir qué son los pantalanes. Atraques en zonas abrigadas, es decir, en una zona abrigada, por ejemplo, es el Callao. El Callao es una zona abrigada porque tiene dos rompiolas. Un rompiola que va a Trujillo, que se llama Rompiola Norte, y un rompiola que va hacia Ica, que se llama Rompiola Sur. Dice, cuando el acoderamiento del barco se realiza en zonas abrigadas como Ensenada, Bahía, Rada, Dársenas portuarias, etc., entonces se pueden clasificar en estas zonas que son abrigadas. Ahora, en un mar abierto es lo de Conchán. Los tipos de atraque en un mar abierto pueden agruparse de la siguiente forma. Pantalanes, después vemos las otras, en boyas, etc. En pantalanes consiste, imagínense el muelle de Conchán, que consiste en una plataforma de trabajo con una serie de puntos fijos de amarre o duques de alba. La pasarela apoyada sobre pilotes de unión a tierra, por lo que corren las conducciones. A ver, ¿se acuerdan cuando yo le mostré el muelle de Conchán? En el muelle de Conchán había un puente y ese puente llegaba hasta un cabezo que es la parte ancha. Entonces, a eso se llama pantalán, que tiene un puente y tiene una zona ancha. Ahora lo que está diciendo aquí de más, por ejemplo,
está diciendo que tiene defensas de Duque de Alba, que lo vamos a ver próximamente, pero también tiene amarre los Dolphins. Y estos Dolphins que yo los mostré y hice inclusive volver a colocar la lámina en el puente, el muelle de Conchán, era porque quería mostrarle unos Dolphins que son precisamente donde están los postes de amarre. Esas formas de amarre se llaman también Dolphins o Duques de Alba. Se disponen, si se disponen de medios adecuados, se puede efectuar el ataque simultáneo varios barcos, claro, si se tiene largo suficiente. La construcción de los alanes resulta costosa si se compara con el tipo de diseño de atraque. La siguiente, por favor. Ya, aquí voy a explicar más claramente. Aquí me voy a atender un poco, miren. Aquí hay todo lo que es un muelle. En principio el mar es abierto, no hay ningún rompiola y este mar es movido. Miren, aquí hay en este punto un dolphin, hay un poste de amarre. Aquí también hay otro poste de amarre. Y aquí tiene otro poste de amarre y otro poste de amarre. En este caso he puesto yo 4 postes de amarre. Sin embargo, hay una plataforma que es la parte ancha y aquí acodera el barco y se amarra en estos otros puntos. Pero aquí acodera, aquí está la zona de descarga, aquí también tiene vitas y amarre para amarrarse al barco. Entonces el barco está atrincado. No está dibujado acá, pero aquí hay una conexión entre la plataforma y el dolphin. Entre dolphin y el dolphin hay una comunicación, hay una pasarela. Y lo mismo al lado derecho. Al lado derecho también hay una pasarela entre el puente, entre el cabezo y el dolphin. Entre el cabezo y el dolphin. Entonces, volvemos a mostrar, todo este largo es el puente. Y vean por qué dice que son costosos. Porque para que pueda acuadrar ese barco necesita una profundidad. Y para encontrar esa profundidad se mide desde la costa hasta el sitio donde hay la profundidad. Cuanto más lejos está, más largo es este poste, más largo este puente, más largo. Entonces, no es muy barato que digamos, se necesita hacer, digamos, este puente para llegar a esta zona. Porque una vez que descarga acá ya o se pone una faja transportadora en el puente, o se pasa, desmanta con camiones, etc. La siguiente. Y este es un pantalón de atraque. Ya, fíjense cómo hay otras formas también que ya son baratas, no tienen necesidad de llegar el muelle a tierra, solamente la tubería. Vean, aquí está esta torre. En esta torre viene un sistema metálico donde lleva esta manguera que tiene por acá, que pasa por la torre, va por el elemento este estructural y se mete al barco. Lo mismo puede hacer del barco hacia tierra. Por el barco, por este brazo giratorio, está la manguera. La manguera va descargando, pasa por la torre y la manguera submarina se va. No hay puente, no hay muelle. Este es un sistema de atraque. La siguiente, por favor. Esta es otra torre fija, miren. Esta torre fija ya no está con la anterior, por favor.
La anterior, ahí está, la torre fija. Mire, esta torre se puede hacer con pilotes, ¿no? Aquí está el mar, ¿no? Y también aquí por acá se mete, en esta torre viene y se mete la manguera sale por abajo y se va a tierra, pero no hay muelle, solamente aquí se amarra el barco, en esta parte de acá. A ver, ¿ustedes ven la flecha? Sí. Ya, ok. Por aquí le está sirviendo en esta torre fija que se ha amarrado. Este barco está amarrado a una boya que vamos a mostrar después. Una boya que atrincan al barco, pero el barco está moviéndose. Por esto esta manguera de la superestructura está viniendo, se mete por abajo y se va a tierra. La siguiente, por favor. Dice, boya simple es una definición. Vamos a ver qué la boya dice. Este sistema consiste en una boya lastrada y anclada en un punto fijo donde se realizan las conexiones entre los dos ductos que van al terminal de tierra o las mangueras de unión al barco. Las boyas de tipo anclado son las más recomendables, siempre debido a quien tiene una mayor resistencia frente a las inclemencias del mar, mientras que los tipos de lastrado se recomiendan en zonas algo abrigadas. La ventaja de este sistema se encuentra en autonomía de movimientos del barco durante las operaciones de trasvase y la posibilidad de no requerir un remolque durante el atraque o desatraque del barco. La siguiente, por favor. Ya, aquí voy a mostrar la boya simple de amarre que dice. Esta boya es metálica, está hueca, es como un flotador metálico. Y cuando habla que la boya está lastrada, en la parte de abajo de la boya se le pone peso para que no se esté bamboleando, ¿no? Pero es lo mismo, aquí este barco se amarra, se atrinca en esa posición. Entonces aquí tiene la manguera esta que es flotante, que descarga el líquido y se va, o carga el barco viniéndose y metiéndose al barco. Pero esta boya es importante. Nosotros los ingenieros civiles estamos especializados en diseñar esta boya. Esta boya, cuando muestre un poco más adelante, les voy a hacer saber cómo es la boya, y el diseño se debe a una estructura metálica, ¿no? Y los ingenieros estamos preparados para hacer esta estructura metálica. Aquí al otro lado tenemos una boya de amarre que se llama IHC. Bueno, esta boya tiene un nombre de Goodfield y la otra es una boya IHC, pero son formas nomás. Siempre sigue siendo boya esta parte, que la estudiamos en detalle más adelante. Igualito se atrinca el barco, ¿no? Se amarra, como dice el barco, y entonces aquí viene la manguera para dejar petróleo o embarcar petróleo o cualquier líquido que sea, ¿no? La siguiente, por favor. Completamente, está flotando, flota. La vamos a ver más adelante y les voy a mostrar, flota. Y precisamente por eso es un diseño que lo tienen que hacer los ingenieros, porque al flotar, usted sabe que viene la fuerza de tiro, que es del barco. Al flotar tiene el movimiento del mar y también. Aquí, mire, aquí hay un campo de boyas que tal vez le puede interesar más. La parte trasera siempre hemos dicho que es popa y la proa es el adelante. Ya lo dije, pero lo voy a repetir, mire, aquí hay una boya flotante
la respuesta para la 1, flotante, y está anclada en la parte inferior. Aquí hay una boya flotante y está anclada en la parte inferior. Una boya flotante y anclada en la parte inferior. Esta es la popa. En la popa van 3 anclas, 3 boyas. Y en la parte delantera van 2 boyas. Entonces vamos a ver qué dice. Este tipo de amarres se realizan empleando 2 o más boyas para lograr inmovilizar el barco en la dirección y de este modo resistir al oleaje y a las corrientes actuantes durante las operaciones de carga y descarga. En ocasiones se requiere el empleo de anclas de barco. El sistema es aplicable en terminales de tráfico medio. Las desventajas de este sistema se presentan por la falta de libertad del movimiento del barco atracado, dificultades de conexión con las mangueras y sumergidas y la lentitud de la operación de amarre. Voy a demorarme un poquito más acá, miren. Este barco está recibiendo, ¿se acuerdan que me preguntó un alumno si estaba flotando la boya para descargar? Este es el barco que estamos amarrando. Por aquí viene un cable, una boya, y aquí está, en esta parte, una boya flotando. Esta boya está absorbiendo el piso de acá. Para poder amarrar este barco, vean ustedes cómo es. Tiene 3 amarres fijos. Y entonces, para poder cuadrar esta boya, este barco, para poder cuadrar, tiene que cuadrarse de tal manera que aquí, que tiene la manguera de salida, esto está perennemente aquí flotando. Como las boyas también están perennemente flotando, como si fuera un muelle. Aquí que está flotando, se tiene que cuadrar este barco para que la manguera entre a la boca, a la descarga del barco. Y ya la manguera, miren cómo se va hacia tierra. Pero ojo, alumnos, esta manguera está flotando todo el tiempo. Estas anclas, estas boyas están flotando todo el tiempo. Entonces aquí hay un campo de boyas. Viene el barco y se ubica, pero no es tan fácil, pues. Tiene que ubicarse, cuadrar por el viento, cuadrar que sea esta manguera. Por eso dice, con las mangueras sumergidas y la lentitud en la operación de amarre se demora. Para estos hay técnicos cuadradores de embarcaciones, que se llaman los maestros. Estos técnicos cuadradores son ingenieros o marinos. Los marinos también saben de esto por cuestiones de sus anclas y del barco, pero mucho más saben los ingenieros que cuadran estas embarcaciones, que hacen descargas, que son ingenieros civiles, pero que son especialistas porque tienen que saber todos estos movimientos del mar y son ingenieros portuarios que hacen esas labores. La siguiente, por favor. Estas son todas. Ya. Entonces, vamos a ver, no sé si tú tienes... Ahí está compartida, Me acaban de preguntar si hay eso para poder explicar. Ya. Vean, ¿cómo se calcula la fuerza del... me dicen... Perdón, ¿cómo? Nati, comparte tu control conmigo, por favor. Voy. Alumnos, me están preguntando... Espera, se salió la... Ya, Control, ya está. Ya. Gracias. ya, miren, para poder calcular estos dólfines y la misma plataforma y esto, entonces el barco tiene una energía cinética. Esa energía cinética está en función del peso, porque acuérdense ustedes que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y es sobre 2, ya, ahí viene todo lo de Einstein inclusive, pero esa es la energía cinética. Esta energía cinética que tiene todo el barco se reparten con esta fuerza, en esta fuerza, en esta fuerza, en esta fuerza y esta fuerza. Entonces, con esas fuerzas es que se diseñan todos esos dólfines. La pregunta era,
con qué fuerza o cómo se hace para diseñar tanto la plataforma como los dolphins o como los muelles, se calculan con la fuerza que da esta energía cinética, que es una masa en movimiento, que es el peso del barco en movimiento, que lleva una velocidad. Como tiene velocidad, tiene masa, tiene una fuerza. Esa fuerza se reparte entre 1, 2, 3, 4, 5. Ya, eso es cuando viene un tamaño de barco determinado, pero Claro. no todos los barcos son del mismo tamaño. Entonces hay que hacer varios dolphines y tú los atracas en lo que sea necesario. Para el muelle, para un determinado muelle, para una determinada embarcación. Por eso hemos visto que los puertos llevan el nombre de los barcos que descargan. Puede ser barco minero, puede ser barco de contenedores. Un barco de contenedor pesa, por ejemplo, 80,000 toneladas. Y un barco minero pesa 350,000 toneladas. Una bolicherita pesa 300 toneladas. Entonces, los dolphines y las plataformas y los muelles están de acuerdo al peso de los barcos. Ya. ¿Tienen más preguntas? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo encontrar un punto en el mar? Orilla. Perfecto. Aquí tenemos la orilla. Y aquí arriba es el mar. Con el 4. Muy bien. Esta es tierra. Tierra. Y este es mar. Aquí en el mar nosotros tenemos navegando un botecito. Este botecito allá. Ese sí está el botecito. Este es un botecito, sácate este cuadrado. 3 rayas. Listos en el punto A y en el punto B. Y al frente, en el mar, está un bote. Yo conozco la parte, haz una raya de aquí hasta acá. Yo conozco la distancia que hay de A a B. D, letra D. D. Es conocido, ¿no es cierto, alumnos? Alumnos, ¿me escuchan? Yo lo escucho. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Desde el punto A voy a ver al bote. La raya de aquí hasta acá. Y este es un ángulo alfa. Alfa acá. O A, como quieras. O A chica. Tenemos un cordel con una sonda, con peso abajo. Entonces aquí le pone sonda con cordel. ¿Sonda con Z? No, con ese sonda. Dones. Con cordel graduado. Graduado. O graduada la sonda ya. Graduada. No, el cordel está ahí. Ya graduada. Con peso en la punta. El operador que saca bota la sonda y entonces él puede medir qué altura tiene. Puede medir la profundidad H. Y acá hasta acá. No, aquí eso está en planta, este es el mar. Aquí él va a botar así. Entonces aquí va a medir
obtiene una profundidad H. Aquí pongo, obtiene una profundidad H. Yo puedo hacer en un mismo instante que este operador bote la sonda y mida H. Yo puedo hacer que en un mismo instante este operador, haciendo ceros con la punto B, mide el ángulo A. Y en el mismo instante el operador, en el mismo instante mide el B. Quiere decir que en mi cartulina, en mi plano, yo voy a tener una distancia que he medido, por ejemplo, 60 metros. Mido, y en este punto A, el extremo, mido el ángulo A. Y aquí mido el ángulo B. Y donde se cortan es un punto P1. Aquí pongo P1. En ese mismo instante, este ha medido la altura H. Entonces, en el punto P1 yo tengo una altura H. ¿Sí o no? Alumnos. Sí, ingeniero. Claro, está claro. Entonces yo parado en A y parado en B, yo tengo el ángulo en el mismo instante, la misma hora. Mido también cuánto tiene H y tengo un punto P1. Así como tengo el punto P1, yo puedo tener aquí punta, oye, negrito aquí, P2. Aquí. Claro, ahí, P2. No le pones este Un puntito. Así puedo hacer aquí, acá, esta parte de acá. Yo puedo tener el punto P3. Muy lejos. Entonces vean, alumnos, en diferentes horas yo he leído diferentes ángulos y diferentes puntos, el P2, el P3, el P4, el P5, etcétera. Y no es cierto que yo puedo interpolar aquí las curvas, unas curvas que sean, si es la curva aquí, ponle más menos 0. ¿Sí? Así. Esa es la curva de más menos 0. Pero aquí será menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hacer etc. una curva así, de acá para acá, No, que la una así. no. Es una curva que viene acá así. ¿Cómo es la curva? ¿Quieres verlo tú? Así. Así. Sí. Por encima. Entre esta y la Tierra puede ser así, pasas así. Así. Y pasa, sube. Ya. Pasa aquí, métete acá. Así. Sales por acá. Ya, ahí está una curva que he dibujado. Pero también puedo dibujar otra curva. Mira, hacia acá otra curva así. Este plano son las curvas batimétricas y esto se llama batimetría. Alrededor de esto, pregúntenme. Mayúscula. Preguntas, alumnos. ¿Quieres que guarde este dibujo? Sí, puede ser. Inge, buenas tardes. Tengo una pregunta. Ya. ¿Qué precisión se maneja para medir esos ángulos o para ubicar los puntos? Porque no creo que sea milimétrica. ¿O No. sí? Mire, cuando yo le estoy diciendo a la sonda que tiene un peso que se llama escandallo, eso es distancias cada 20 centímetros y para medir cada 20 centímetros el mar se mueve, ¿qué precisión va a tener? 10 centímetros, es muy grueso. Entonces esto es muy grueso. Lo que se hace para que tenga una fineza, una cercanía
más real en la medida son con los aparatos electrónicos. En lugar de haber una sonda en el barco, hay una ecosonda electrónica que dispara a usted en ese momento. En lugar de botar una sonda, dispara, llega al fondo y rebota, y ahí se registra, pero está registrado en un papel. Y lo mismo en estos aparatos, en lugar de tener teodolitos, usted ya tiene estaciones totales. Entonces, a la pregunta suya, ¿qué grado? Esto es para determinar muelles que no tienen mayor importancia o que están, digamos, que no necesitan tanta precisión. Entonces, para hacer un puerto sí se usa esto. Es decir, en usted está, en el calculista está, en el diseñador está, es darle qué precisión puede tomar. Otra pregunta. La curva de tierra que está en la más menos 0. Después estoy poniendo la -2. Después estoy poniendo... Todo esto plano se llama plano batimétrico. Y las curvas son curvas batimétricas. Sigan preguntando, por favor. Es el nivel que hay entre la tierra, aquí vamos a poner tierra, aquí está tierra, y el mar. Y mar. Es el nivel 0 de mareas, altas y bajas mareas. Es el 0. Tú tienes un hombrecito chiquito. ¿Cómo no? Un hombrecito chiquito. Estudiante Mateo Miranda. Aquí nos falta todavía corregir esas curvas de nivel, ver en qué plano estamos, cuál es la alta y cuál es la baja marea. Todavía me falta añadir conocimientos a esta lección que les he dado. Falta. Y ahí está lo que usted me está preguntando. Pero aún así, ¿me puede volver a repetir la pregunta? O sea, como yo más o menos estoy interpretando lo que es una curva batimétrica, es como si fuera una curva de nivel, pero yendo para el fondo del mar. Me refiero, ¿cuál es la altura? O sea, si puede haber una altura mínima, por decir estilo, -20, -30, -50, o puedo seguir bajando hasta lo que el equipo con el que yo estoy midiendo esa profundidad me dé. A ver, yo le acabo de enseñar lo que es el barco. El barco tiene una quilla y tiene un calado, o sea, tiene una altura. En principio, del barco que se trate, si es un barco chico, es un barco de 10.000 toneladas, es una barco de 50.000 toneladas, de 350.000 toneladas. Todos estos barcos tienen un calado, una altura. Y entonces la profundidad del mar al que usted tiene que ir es mínimo a ese calado. Entonces, si usted está haciendo un plano, un proyecto para un barco de 50.000 toneladas, la profundidad, el calado, la altura de este barco es, por decirle, 10 metros. Y si usted está haciendo un muelle para un barco de 10.000 toneladas, su calado es de 8 metros. Entonces, a esa profundidad es donde usted tiene que ir, a lo que me está preguntando. No ya, muchas gracias. Ok. Otra pregunta. Esta clase, por si acaso, se trata de esto, que lo voy a hacer ya en su forma muy académica, pero esta es la base, ¿ya? Muy bien. Nos despedimos hasta el próximo lunes y Nati, tenemos que cerrar, me han dicho que cerremos la sesión.